Usted presidirá el Foro de Foros Horizonte España 2020 los días 5 al 7 de marzo en La Granja, Segovia, que organiza esta fundación, Foro de Foros. Este foro multidisciplinar lleva por lema Encuentro Intergeneracional. Al igual que en otros periodos de nuestra historia, considera que uno de los factores que pueden permitir dejar atrás la crisis puede ser el conocimiento mutuo, el diálogo o el acuerdo entre generaciones dentro de nuestro país. ¿Es ello posible? ¿Cómo se puede articular la diversidad de intereses, ¿no?, que lleva implícita las generaciones? Primero, yo espero presidir con alguien más. Bueno, 3 días presidiendo acaban conmigo, por lo tanto espero que alguien me eche una mano en esa tarea. Ahora, yo creo que lo primero es que en España el cambio cultural ha sido muy rápido. Algunas veces he comentado que cuando yo tenía 20, 25 años, España vivía todavía bajo un ambiente religioso muy tradicional y muy conservador. Podríamos identificarlo con un ambiente casi de la reforma tridentina, ¿no? Y de pronto, como si de la noche a la mañana, pasamos de la contrarreforma a la contracultura californiana. Vino la contracultura y de pronto nos encontramos con ella. Este cambio ha sido muy brusco, y se muestra en cosas, por ejemplo, lo que es la tolerancia hacia la homosexualidad. Cuando yo era joven, este era un país muy intolerante. Me fui a Estados Unidos era mucho más tolerante que España. 30 años después, España es mucho más tolerante que Estados Unidos. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Le pongo esto como ejemplo de lo que ha sido un cambio cultural muy acelerado en este país, muy rápido, muy rápido. Hemos pasado de actitudes muy conservadoras a actitudes muy avanzadas, muy tolerantes, muy abiertas, con una enorme rapidez. Cuando eso ocurre, las distancias entre las generaciones se abren, porque las generaciones mayores se mantienen en valores tradicionales y las generaciones jóvenes se han apuntado ya, como quien dice, a los valores del futuro, y se abren unas brechas generacionales de comprensión acerca de valores y actitudes enormes, muy grandes. En España eso se puede medir, de hecho se ha medido. Hay estudios, las encuestas mundiales de valores, por ejemplo, han hecho esos estudios y se puede comprobar cómo la distancia que hay entre unas generaciones y otras, entre los mayores y los más jóvenes en España, son mucho mayores, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde el cambio cultural y social ha sido más lento y por lo tanto las distancias son menores, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos necesidad de ese diálogo intergeneracional. Tenemos que articular ese diálogo porque se han abierto diferencias muy grandes de estilos, de creencias, de actitudes, de hábitos muy grandes entre las generaciones mayores, que en este momento son muy importantes porque lógicamente la esperanza de vida se va multiplicando y los mayores de 65, hay más mayores de 65, como sabemos, que menores de 15. Somos más los ancianos que los jóvenes. Hay más abuelos que nietos, para entendernos, en España. Por lo tanto, ese no es un tema trivial y no lo es tampoco en términos electorales. Por fortuna, ese diálogo se ve favorecido por el hecho de que estas generaciones jóvenes son muy cultas. Vuelvo a lo que señalaba anteriormente. España en este momento tiene una de las tasas de escolarización universitaria postsecundaria mayores de Europa, de las mayores de Europa, como consecuencia de un proceso de democratización, de masificación dirán otros, pero en todo caso también de democratización de la Universidad Española. Y el resultado es que la mayor parte de los jóvenes tienen un nivel cultural alto, y eso permite, efectivamente, y facilita su incorporación a estos foros de debate, a estos espacios de debate, a esta emergencia de una sociedad civil que discute, y por lo tanto también el debate con los mayores, con los maduros y con los mayores. Es muy significativo que cuando en los sondeos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por ejemplo, se pregunta a los jóvenes cuál es con qué ideario político se sienten más próximos, el que mencionan con mayor frecuencia es liberal. Esto es poco sabido, pero es así. No conservador, no socialista, liberal. Ese es el que menciona. Después, ninguno. Ese es el otro. Pero el que menciona con mayor frecuencia es liberal. Yo soy profesor, llevo dando clases en las universidades, pues toda mi vida sigo en ello, y lo que puedo asegurar es que la actitud de mis estudiantes en mis clases es una actitud de apertura, de tolerancia y de diálogo, y no tengo jamás el más mínimo problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que
es muy necesario el diálogo intergeneracional, pero que es muy posible, las dos cosas.